¿Qué tal, amigos? Un saludo muy especial aquí desde la ciudad de Atenas, en Grecia, donde estuvo San Pablo precisamente predicando el Evangelio. San Pablo estuvo en estos lugares más o menos hacia el año 50, cuando unos convertidos al cristianismo de la ciudad de Berea lo trajeron por mar a esta ciudad, y parece ser la única vez que Pablo, al menos está registrado la única vez que Pablo estuvo en este lugar en Atenas. Pablo se impresionó mucho cuando vino a esta ciudad porque vio cualquier cantidad de personas que adoraban mucha clase de dioses. Era una ciudad donde había templos para todos los dioses básicamente, y esto le indignó a Pablo, ver la idolatría que había en esta ciudad. Así que Pablo venía a este lugar en general que se llama la Acrópolis. Acrópolis son dos palabras griegas, acros, que significa la parte más alta, y polis, ciudad, o sea que es el lugar más alto de la ciudad. Y básicamente las civilizaciones romanas, como también las griegas, acostumbraban a construir las ciudades desde arriba, ¿no? Esto por protección y por defensa. Así que allí en la parte más alta pues tenían el Partenón, tenían que era el templo religioso, donde tenían sobre todo una estatua muy especial de Atenea, en oro y marfil, pero también estaba el teatro de Dionisio, como también otra clase de altares y edificios, sobre todo que tenían que ver con el gobierno. Así que en este lugar estuvo Pablo precisamente, y cuando llegó aquí, pues Pablo se encontró con que había un altar al Dios desconocido. Un altar al Dios desconocido. Y Pablo sabía que de una u otra manera había una ley que aquí en Atenas prohibía que la gente hablara de otros dioses. ¿Por qué? Porque si tú venías a hablar de un dios extraño, un dios extranjero, pues tenías que notificarlo y tenías que ser aprobado por la gente del Areópago, porque si no incurrías en un delito y te podían mandar a la cárcel. Así que Pablo, un hombre muy astuto, ¿qué es lo que hace? Pues simplemente dice: atenienses, me he dado cuenta que ustedes son un pueblo bastante religioso, y precisamente he visto un altar al Dios desconocido. De ese Dios desconocido que ustedes adoran sin conocer, es el Dios que yo les quiero hablar. Qué impresionante, Pablo, la forma como introduce a Cristo Jesús a esta gente que de por sí tenían una vocación religiosa, y de una u otra manera trae el mensaje del Evangelio. Y quisiera leer, imagínense ustedes, hace 20 siglos, ¿no?, lo que pasó en este lugar cuando Pablo le dice a los atenienses. Me impresiona esto. Dice Pablo: atenienses, en el capítulo 17 del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el versículo 22, dice: atenienses, veo que vosotros sois por todos los conceptos los más respetuosos de la divinidad, pues al pasar y contemplar vuestros monumentos sagrados, he encontrado también un altar en el que estaba grabada esta inscripción: al Dios desconocido. De ese Dios es el cual yo les quiero hablar. En Él vivimos, en Él nos movemos y en Él existimos. Y Pablo continuó, y de una u otra manera la gente estaba interesada con lo que Pablo decía, hasta el momento en que habló de Cristo Jesús, de su resurrección. Dice la palabra de Dios que en ese momento, ¿qué pasó? Unos le rechazaron, otros le dijeron: ¿sabes qué? Otro día te escuchamos. Pero hubo unos que creyeron en él, y entre esos estaba Dionisio, que era un miembro del Areópago, como también Damaris y otras personas. Hoy precisamente estuvimos en la Catedral de San Dionisio, que es la catedral católica aquí en la ciudad de Atenas, y que fue el primer convertido realmente griego al cristianismo. Así que esta es una ciudad muy hermosa, y le doy gracias a Dios porque nosotros venimos aquí y hemos conocido al Dios y sabemos por qué estamos aquí. Los atenienses adoraban a un Dios que ellos no conocían. Sin embargo, la diferencia es que nosotros, gracias a Pablo y a tantos otros que han predicado el Evangelio en estas tierras, conocemos al Dios verdadero, al único que ha dado su vida por nosotros. A Él lo adoramos, a Él le glorificamos y a Él le damos la gloria en este día por permitirnos estar con todos ustedes. Que Dios te bendiga. Busca siempre conocer a Dios, porque es el conocimiento más importante que en la vida tú siempre puedes tener. No importa qué conocimiento tengas de las ciencias, de las matemáticas, de cualquier otra cosa, recuerda siempre esto: el conocimiento más válido y más importante que puedes tener es el conocimiento de Dios, porque el conocerlo a Él te va a brindar paz, te va a generar salud, te va a dar alegría y sobre todo te va a procurar la salvación. Ama a Dios, conócelo a Él y recibe ahora y siempre su bendición. Desde Atenas, en este lugar, esperando que un día también nos acompañes y te unas a nosotros en esta peregrinación, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.